Adelante, hermano. Listo, ¿cierto? Cierto. Listo. El Señor Jesús les bendiga a todos inmensamente. Para mí es un gran gusto estar en este momento como moderador ante el hermano Francisco Limones y el apologista Rodrigo Villarco. ¿Sí? Vamos a iniciar primeramente con una oración, presentando a Dios este debate, un debate y diálogo sobre unas doctrinas opuestas. Y eh, a la vez vamos a mostrar ante las personas una enseñanza, y cada uno de los que nos están viendo en este momento, les invito a tomar apuntes y vamos a estar muy, pero muy pendientes. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, tú que eres grande, tú que eres inmenso, pedimos a ti que seas tú dirigiéndonos en este debate, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, que todo lo que hagamos sea en tu nombre, Señor Jesús, presentando a mi hermano Francisco, presentando a el apologista, que seas tú, Dios mío, guiándonos para que este debate sea de beneficio para todo aquel que nos va a mirar, incluso para los que nos están viendo en vivo y en directo en este momento. Amén. Entonces vamos a iniciar eh, con el debate. Y el tema de él, como está ya escrito, es cuál es el bautismo correcto, como está en Mateo 28:19 o como está en Hechos 2:38. Son doctrinas muy fuertes sobre el bautismo, ¿sí? Que hasta el momento ha crecido de una manera abundante y se han hecho muy fuertes. Entonces, en este momento vamos a hacer eso, a hablar de dos doctrinas de bautismo, y le doy la bienvenida a mi hermano Francisco José Santiago Limones, de la Ciudad de México, que asiste a la Iglesia Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y a mi hermano apologista trinitario Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Que el Señor Jesús les bendiga en este debate, y el itinerario de debate lo vamos a tener por secciones: la exposición y defensa de la doctrina, preguntas y respuestas, y al final la refutación y la despedida. Entonces vamos a iniciar en este momento con el apologista trinitario Rodrigo Ubierco Gutiérrez. Que el Señor Jesús le bendiga. Recuerde, son 15 minutos que vamos a estar oyendo la exposición del apologista trinitario Rodrigo Ubierco Gutiérrez. Bienvenido. Amén, gloria a Dios. Yo pensé que iba a ser una presentación breve y luego a exponer, pero vamos en materia. Amén, gloria sea al Señor. Bien, amados hermanos, hoy en este día me han invitado a tener un compartir acerca del bautismo. ¿Cuál es el bautismo correcto? Si el que realiza la doctrina de la Trinidad o la doctrina unicitaria. Los unisterios dicen que el bautismo es para salvación y que es en el nombre de Jesús, que el pastor, el anciano o el que los bautiza dice: te bautizo en el nombre de Jesús, pero no hay texto que afirme esto. Ahora dicen que la doctrina de la Trinidad bautiza en el nombre de la Trinidad, pero esto es falso, es una mentira. Pues la doctrina trinitaria enseña que el bautismo es muerte y resurrección de Cristo, y el cristiano que cree en el Hijo de Dios, que es su Señor y Salvador, se bautiza juntamente con él en su muerte y resurrección, como está escrito. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados por muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 6, versículos 3 y 4. Así el creyente en Cristo es bautizado en el nombre de Cristo juntamente con él por su muerte y resurrección. Ahora, no hay texto que diga que o afirme: te bautizo en el nombre de Jesús. No lo hay en la palabra del Señor. Si el bautismo es para salvación y perdón de pecados y es en el nombre de Jesús, como los unicitarios afirman,
Entonces todos aquellos que creyeron en Jesús y fueron bautizados por la Iglesia Católica Apostólica Romana no son salvos. ¿Qué dirá mi oponente? Pues la historia marca un tiempo. En 1914 fue cuando se empezó a bautizar en el nombre de Jesús con la supuesta revelación, y desde ese día comenzó la salvación, según, al menos que mi oponente tenga un registro histórico que del año 400 hasta el año 1914 se bautizaba en el nombre de Jesús. La historia marca un punto de inicio en 1914 con la supuesta revelación unicitaria. Y 1926 con los de la luz del mundo, que también bautizan diciendo te bautizo en el nombre de Jesús. Como vemos, por más de 1000 años se ha bautizado, y después de la Reforma Protestante se bautizó como está escrito en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí aclaro que si el bautismo es para salvación y perdón de pecados, los bautizados en la forma romana, que primero se les hace un exorcismo, no son salvos, porque muy simple, ellos a los niños cuando los bautizan les aplican un exorcismo antes de ser bautizados. Por eso la salvación está en creer en Cristo. ¿Qué dirá mi oponente? Dirá que por 1000 años no hubo quien fuera salvo, porque no se bautizaban en el nombre de Jesús como la unicidad enseña. O dirá que el bautismo correcto es cuando el pastor dice te bautizo en el nombre de Jesús, y solo vino a ser en 1914 el inicio de salvación y perdón de pecados por medio del bautismo, y que el que creyó en Jesús como el Hijo de Dios no es salvo. Ahora, como dice todo unicitario, sus maestros apologistas, si no está escrito, no es cierto. Pregunto, ¿en qué momento se invocó el nombre de Jesús en el bautismo? ¿Hay un texto bíblico que lo afirme? ¿Podrá mi oponente demostrar lo que todo unicitario afirma, o dirá, si no está escrito, no es cierto? Ahora, la unicidad muestra una ignorancia sobre la doctrina del bautizo. Él afirma que el bautizo que realiza el evangélico o la doctrina trinitaria no es válido. ¿Será esto así? ¿Podrá demostrar lo contrario de lo que afirmo? ¿Nos dará el texto? Este debate es para demostrar el bautismo que más se apegue a lo escrito, el bautismo verdadero, el que enseña la doctrina de la Trinidad o el que enseña la doctrina unicitaria. Como he dicho, enseñamos que el bautismo significa muerte y resurrección, y somos bautizados en Cristo, en su muerte y juntamente con Él. Amén. Y somos bautizados en Cristo. Amén. El bautismo simboliza 3 cosas. Revestirnos con Cristo, Gálatas 3:27. Número 2, enterrarnos y resucitarnos en vida nueva, Colosenses 2:12. Lavarse de los pecados, Hechos 2:16. Amén. Este último, o sea, refiriéndome al texto, este último nos muestra cómo Pablo, antes de ser bautizado, invoca el nombre de Jesús. Primero, es el único texto en la Biblia que muestra cómo un apóstol es bautizado correctamente. ¿Y cómo es único este texto? Que muestra un bautizo correcto. Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 18, que es el contexto de Hechos 22:16, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Los bautizados pues llevan su nombre al llevar el nombre cristiano dado por Dios. Hechos 11:16. Los bautizados deben de creer en Cristo. Todo creyente en Jesucristo, como dice Juan 3:16, que todos creamos en el nombre del Hijo unigénito de Dios, podemos ser salvos. Amén. Tenemos el testimonio apostólico de cómo el apóstol Pablo fue bautizado. ¿Será que cuando Pablo se bautizó diferente a los demás? Veamos. Pablo, antes de ser bautizado, lavó sus pecados invocando su nombre. O sea, Pablo, antes de ser bautizado, invocó el nombre de Jesús y luego se bautizó. Mi oponente tendrá que negar esto o aceptarlo. Por lo tanto, el cristiano, el creyente en Cristo, invoca el nombre de Jesús en su vida para lavar sus pecados. No hay texto que afirme lo contrario. Por lo tanto, todo creyente invoca el nombre de Jesús antes de ser bautizado. La Biblia no dice que le invocaban el nombre a la hora de bautizar. En ningún lado se ve esto. No se ve, no hay texto alguno que a un apóstol diga te bautizo en el nombre de Jesús. No lo hay.
sino que era el feligrés, la persona, el creyente, el que invocaba el nombre de Jesús, y tenemos el registro apostólico con el bautismo de Pablo. Para bautizarse, perdón, Pablo fue lleno del Espíritu Santo conforme a la promesa, y Cornelio fue lleno del Espíritu Santo conforme a la promesa. Todo aquel que crea, Cornelio en Hechos capítulos 10, fue lleno del Espíritu Santo antes de ser bautizado. Amén. Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Tanto fue lleno conforme a la promesa. Todo aquel que crea y fuera bautizado será salvo, y le seguirán esas señales, hablarán lenguas y sacarán demonios. Así Pablo creyó en el nombre de Jesús y fue bautizado por el Espíritu, con el Espíritu. Cornelio creyó y fue bautizado por el Espíritu, y después fueron sumergidos en agua. Antes, Pablo creyó e invocó el nombre de Jesús. Esto es innegable, ¿sí? Porque tenemos el texto bíblico 22:16, donde dice: levántate e invoca, bautízate e invoca su nombre, lavando tus pecados. Amén. Como vemos en todos los lugares donde se traduce como invocar, es la persona misma la que invoca. En el caso de los gentiles que son llamados por mi nombre, se debe a que han aceptado a Cristo, porque son ellos los que deciden públicamente a la hora de su bautismo invocar a Cristo para salvación y perdón de sus pecados, puesto que no hay un bautismo sin perdón de pecados, no lo hay. El bautismo es símbolo de muerte y de resurrección, como ya lo he dicho, mas se acepta para perdón de pecados y nacimiento a una nueva vida, por la confesión pública de aceptar a Jesús como el Mesías. Por eso se dice: lava tus pecados invocando su nombre, o sea, aceptándole tal como lo hizo el eunuco. Eso es lo que significa ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén, en el ungido. Y para nada implica que sea la persona quien bautiza la que invoque sobre la persona el nombre de Jesús. No hay, no tenemos un registro bíblico, más tenemos el texto bíblico donde Pablo, antes de ser bautizado, él invoca el nombre de Jesús con su propia boca, como está escrito en Romanos 10:9. No puedes desligar de ello el perdón de pecados y la testificación pública que se señala con invocando su nombre, que es el deber de la persona, no de quien lo bautiza. Ejemplo, yo fui bautizado hace 10 años. Cuando yo llegué a una iglesia evangélica, sí, yo invoqué el nombre de Jesús sobre mi vida. Le dije: Señor Jesús, mira en qué estado vengo, en qué estado estoy, restáurame, cámbiame, transfórmame. Amén, gloria sea al Señor. En ese momento yo recibí el Espíritu Santo en mi vida, y a los 2 meses después de que me hice discípulo del Señor, me sumergieron al agua. El pastor agarró la Biblia y citó el texto bíblico de Mateo 28:19, como está escrito, ¿sí? Y yo fui sumergido invocando el nombre de Jesús sobre mi vida para el perdón y lavamiento de mis pecados. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Quién debe invocar el nombre de Jesús en el bautismo? ¿El creyente o el pastor? ¿Cuál es el bautismo correcto? El que aplica la unicidad, que dice: te bautizo en el nombre de Jesús, o aquel creyente que llega a los pies de Cristo, se arrepiente e invoca el nombre de Jesús sobre su vida para salvación y perdón de pecados. Y después, conforme al mandamiento de Mateo 28:19, es bautizado. Antes de bautizarse debe de haber arrepentimiento y una confesión que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Vemos que hay una confesión con la boca que Jesús es el Señor, y además se debe de creer que Dios, el Padre, Yahweh, levantó de los muertos al Mesías, porque el Mesías fue muerto y resucitado. Aquí hago una aclaración, que todo unicitario dice que el que murió fue el mismo Padre,
Amén. Pero el texto bíblico nos afirma y confirma que el que murió fue el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, no el mismo Padre. Y con esa confesión es salvo. Esa confesión la hace el que se arrepiente y cree en Jesús como su Señor. Cree que murió Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre lo resucitó de los muertos, y lo confiesa con su boca, no con la boca de otro. Por eso Pablo nos muestra en Hechos, capítulo 22, versículo 16, que le dice a Ananías, levántate, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Por qué? Porque Pablo, al arrepentirse, él invocó el nombre de Jesús sobre su vida y fue bautizado. Él se arrepintió y creyó en Jesús como el Hijo de Dios. No creyó en Jesús como el Padre manifestado en carne. Eso, la Escritura, no hay texto que lo afirme. No creyó que Jesús era el mismo Padre, no, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, vemos el testimonio de Pablo que él se esforzaba por demostrar con las Escrituras que Jesús era el Hijo de Dios. Si así fuera, para Pablo no sería difícil, puesto que era una persona muy estudiada en las Escrituras desde niño y conocía la Torá y la Taná de memoria. Entonces no tendría algún trabajo para demostrar que Jesús era el Padre, pues él era conocedor de las Escrituras, pero él demostraba que Jesús era el Hijo de Dios. Dice el texto que con la boca se confiesa para salvación, porque dice la Escritura que todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Amén. No hay texto bíblico que diga que para ser salvo, un pastor, un presbítero o un apóstol tiene que invocar el nombre de Jesús por el que se va a bautizar. No lo hay. El que se va a bautizar es el que invoca el nombre de Jesús sobre su vida porque es el que se arrepiente, es el que recibe la salvación. No va a recibir la salvación por medio de un apóstol o por medio de un presbítero o por medio de un pastor, no. No, es eso cuando la persona que se bautiza no invoca el nombre de Jesús sobre su vida como señal de arrepentimiento y de aceptación a Jesús, es un bautizo inválido que no tiene la salvación. Amén. A los santificados en Cristo Jesús llamó a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, Señor nuestro. 1 Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Me fue invitado a llevar este compartir acerca de cuál es el bautismo correcto. Para mí, yo siendo cristiano evangélico, el bautismo correcto es aquel en el cual el creyente cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador e invoca el nombre de Jesús como está en Romanos capítulo 10, versículo 9, y es sumergido en el agua y es juntamente bautizado con Jesús. Amén. Listo. Ese es el bautismo correcto. Amén, gloria sea al Señor. Sí, está muy interesante este debate, súper excelente, con una excelente exposición. Ahora vamos a oír entonces la exposición de nuestro hermano Francisco Elías. Él también va a dar su exposición y va a explicarnos la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ya que oímos una excelente exposición del apologista Rodrigo, vamos a oír entonces al hermano Francisco Limones. ¿Puede ¿Me iniciar, escucha, mi hermano? hermano? Sí, ¿Me señor. escucha? Ok, Listo. adelante. Puede iniciar, Ok. mi hermano. Ok, gloria al Señor. Estamos viendo un tema muy interesante, el tema del bautismo en el nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar algo. Lo que está ignorando el señor Rodrigo Biarco es la historia. Él me dijo, ¿no tiene un archivo histórico? Claro que lo tengo. Hay archivos históricos que comprueban que el bautismo es en el nombre de Jesús y eruditos trinitarios que confiesan que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 5, versión Reina Valera 1960, dice, un Señor, una fe, un bautismo. En griego original es Hikurios miapipta ha baptismo,
o bautismo. Hay un solo bautismo establecido en la Biblia. La traducción Dios habla hoy dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La Nueva Versión Internacional, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo curios. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo bautismo. La pregunta que ahora debemos hacernos es ¿qué bautismo es correcto? Podemos estar viviendo un cristianismo de 30 años, pero si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, dice el señor Rodrigo Viar, cuando hay un texto que diga, analicemos desde el griego, analicemos la Septuaginta, analicemos el códice sinaítico, analicemos desde la etimología del nombre y el contexto que se nos está mandando. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuál es el bautismo correcto? El hermano Pablo, el apóstol Pablo, no se equivocó. Si Pablo sabía perfectamente que era invocando el nombre de Jesús, está claro que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Por eso Pablo dice un solo bautismo. Hay un solo bautismo. Y si no era eso, ¿por qué el apóstol Pablo escribiría tal cosa si no era invocando el nombre de Jesús sobre la persona? Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Equivocó Pablo a decir que hay un solo bautismo? No. Primero quede en su mente, hay un solo bautismo, pero la pregunta es descubrir cuál bautismo es correcto. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en griego, eis tu onoma, tu patros, que tu guyo, que tu agilo neumatos, o en el nombre de Jesucristo. Mateo, capítulo 16, versículo 18 al 19 dice, yo también a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre la declaración de Pedro, porque Pedro no es la roca, Pedro es Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Por lo tanto, Jesús le encarga algo a Pedro y es, a ti te daré la llave del reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué llave es? Es la manera de entrar al reino de los cielos. No es una llave literal, es no como lo pinta el católico. Oye, Pedrito, déjame entrar en el cielo, 10 pesos a un mendigo. No. Es la manera de entrar al reino de los cielos, dice la palabra del Señor. A ti te daré la llave del reino de los cielos. A ti, Pedro, te lo voy a dar. ¿Pero dónde lo compartió Pedro? Claro que en el día de Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo sobre los creyentes. Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio, que sopló toda la casa, el cual llenó todo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos han tachado a nosotros, ustedes obedecen a Pedro y nosotros a Jesús. ¿En serio? ¿Qué cosa es eso realmente? ¿Qué cosa es eso? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora Pedro se equivocó al bautizar 3,000 judíos en el nombre de Jesucristo. No, yo no creo eso. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y si Pedro sabía realmente que el bautismo era invocando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces en Hechos capítulo 2, versículo 37 dice, al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta que le hacen al apóstol Pedro es, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro contestó, pero hermano Rodrigo, señor Rodrigo, ahí estaba Mateo. Claro que estaba. Hey, Pedrito, cálmate. Jesús lo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vos vienes con esta cosa del nombre de Jesús. No, Pedrito, no le dijeron así. Estaban de acuerdo. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el griego dice Petro de Dios, etonosoate, capa, dice montiento o no Jesu Cristo, neumatos. Literalmente, en el nombre Jesucristo, en el onoma, en el nombre, onoma en el griego, la etimología es un singular, con poder y autoridad para poder perdonar pecados. El nombre de Jesús trae salvación a mi vida, trae perdón de pecados a mi vida, que voy a comprobar con la escritura. El apóstol Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo, en el griego, que significa Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, en una traducción más confiable, para perdón de vuestros pecados. Pero señor Rodrigo Viarco, solo invocar el nombre, pero ¿dónde lo invoca? ¿Sobre el que está creyendo o sobre el bautizado? Esa es la pregunta. Claro que el que está creyendo tiene que confesar el nombre de Jesús, pero también tiene que ser invocado el nombre de Jesús sobre la persona siendo bautizada.
Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos redención. Redención en el griego es salvación. Por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo dice, bueno, la sangre de Jesús no limpia todo pecado, está textualmente. Pero en primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su onoma en el griego. En la traducción dice nosotros, en su nombre. ¿Se contradecía Pablo y Juan? Juan decía que el nombre de Jesús nos limpió de pecado, pero Pablo decía que la sangre, sí, hermano Francisco, ¿sabes por qué? Porque la eficacia de la sangre está en el nombre de Jesucristo, está en el perdón de nuestros pecados. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Queda comprobado directamente que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, invocando sobre la persona que ha creído, porque Pedro bautizó correctamente. Escuché el mandamiento de Mateo 28:19, pero también cumplió. En el griego, Mateo 28:19 suena así, eis onoma, en el nombre onoma, tu patros, padre, que tu guyo, hijo, que tu agio, neumatos, en el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuál es ese nombre? Según el diccionario Larousse, edición italiana, nombre singular denota una sola persona, sin designación numérica. Diccionario Larousse, edición italiana, secular. Por lo tanto, el apóstol Mateo está pidiendo la fórmula bautismal no trinitaria, la fórmula bautismal del nombre que está pidiendo. No dice Padre, Hijo y Espíritu Santo como si fueran nombres personales de Dios. Yo puedo ser primo, tío, abuelo, pero no soy 5 personas ni 3 personas, soy una sola persona que cumplo diferentes funciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo, título del único Dios verdadero, Jesucristo, el único y verdadero Dios. Eis tu onoma, tu patros, que tu guyo, que tu agio, neumatos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? Si el argumento que me lanza el señor Rodrigo Viergo es Yahweh, Yahweh, y el Hijo Jesús, 2 nombres, y el Espíritu Santo no tiene, entonces se confundió ahí. Entonces, ¿cuál es? El nombre de los 3 es Yahweh. Ok. ¿Y el nombre de Jesús dónde queda? ¿Arriba o abajo del nombre de Yahweh? Ahí queda totalmente armada la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, el bautismo debe ser invocado en el nombre de Jesús porque trae perdón de pecados a mi vida. Hechos 2:38, esa apesión ton amartio numon, literalmente para perdón, más confiable traducción, no versión internacional, para perdón de vuestros pecados, tus pecados. Por ejemplo, la frase en el nombre del Señor está en el caso genitivo en el griego porque trata del nombre que le pertenece al Mesías, donde quiera que esta frase se halle en el Nuevo Testamento griego, como es el Códice Sinaítico, la Septuaginta. El nombre aparece como Yesou en el griego, por ejemplo, en Colosenses 3:17, donde se nos manda que hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. En el griego es en tu onomati curio Yesou, en el nombre del Señor Jesús. También, Hechos 2:38, es Yesou Cristo, en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 19, versículo 5, eis tu onoma tu curio Yesou. Esta frase pone a Jesús el Cristo como el acto bautismal que se está haciendo en ese momento. Ahora vamos a analizar más adelante en el texto. Por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículo 43, dice, de eso dan todo testimonio los profetas, que todos los que creyesen en él, hablando de Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre, por su onoma. Y la única fuente bíblica que es invocado el nombre de Jesús sobre la persona es en el bautismo. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo lo recalca. Y si el hermano Rodrigo Viergo dice que no, entonces tenía que refutar a la misma apóstol Pablo. De esto dan todo testimonio los profetas que creyesen en él, recibirán perdón de pecados por su nombre. Yo le pregunto, ¿perdona la sangre o perdona el nombre? Entonces perdona los dos, se confundiría la doctrina de la Trinidad. No, la eficacia de la sangre está en el onoma, está en el nombre de Jesucristo, invocado sobre la persona siendo bautizada. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 y 15 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, hablando Pablo, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo? Escuche bien, Pablo por vosotros, escuche bien, audiencia. ¿O fuiste bautizados, bautismo en tu nombre, en tu onoma, en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros bauticé sino a Cristo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. El bautismo es en el nombre de Jesucristo, gloria sea al Señor. Y Pablo decía, ¿fuiste bautizados en mi nombre? ¿En el nombre de Pablo?
¿Fuiste bautizado así? No, claramente que no. El nombre de Jesús fue invocado sobre la persona siendo bautizada en ese momento. Por eso dice el versículo final, para que ninguno diga, fuisteis bautismo en tu onoma, nombre, en mi nombre, para que ninguno diga que en mi nombre fue bautizado, sino en el nombre del Señor Jesús, porque era bautizado en el nombre de Jesús los creyentes del primer siglo. Tal vez el argumento trinitario que me va a lanzar me pone a decir, no, estoy invocando el nombre, era bajo la autoridad de Jesús, pero a la luz de la Biblia, los que creyeran eran bautizados utilizando el onoma, el nombre de Jesucristo, invocado sobre ellos, tal como el apóstol Pablo. Hechos capítulo 2, versículo 16, Biblia del Kadosh israelita mesiánica, dice, así que, ¿qué estás esperando? Levántate, sumérgete y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invoca su onoma, su nombre. El apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su onoma, por su nombre. Santiago 2:7, no blasfemas ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Qué nombre estaban blasfemando? El nombre de Jesús. Invocar viene del griego epikaleo. No sé si el señor Rodrigo Biarco ha investigado eso. Viene del griego epikaleo, que significa epi, llamar, perdón, epi significa sobre una persona y kaleo, llamar o pronunciar. Viene del griego invocar, epikaleo, epi sobre una persona y kaleo, llamar o pronunciar. Gloria sea el Señor Jesucristo. Por lo tanto, que ha comprobado que los creyentes han invocado el nombre de Jesús sobre las aguas del bautismo. El señor Rodrigo Biarco quiere un texto textualmente a su voluntad de él. Muéstrame un texto, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Está claro en la escritura. Usted quiere forzar el texto para que diga su propio pensamiento, pero no, señor Rodrigo Biarco. Tiene que afiliarse a la palabra del Señor Jesucristo. Y está comprobado bíblicamente y históricamente, más adelante lo comprobaré, que tengo un dato histórico del año 100, que fue publicado por una revista de Estados Unidos, la revista Time. Contundente y verdadera la revista, que el nombre era invocado sobre la persona siendo bautizada. Y si no, tendrá que negar hasta su propio erudito trinitario, que más adelante se lo presentaré. Tendrá que negar ese gran erudito trinitario. Entonces usted refuta la misma Trinidad. Por lo tanto, el bautismo era invocado el nombre de Jesucristo sobre la persona siendo bautizada. Gloria sea al Señor. Simón ha contado cómo Dios visitó primera vez a los gentiles para tomar pueblo. ¿Para qué? ¿Para su Trinidad? No, para su onoma, para su nombre. Hechos 15:14. Porque el resto de los hombres busque el Señor y todos los gentiles sobre los cuales es epikaleo, mi onoma, mi nombre es invocado sobre ellos. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Hechos capítulo 15, versículo 17. Por lo tanto, queda comprobado que el bautismo es en el nombre de Jesús, invocando sobre la persona o sobre los convertidos. Señor Rodrigo Biarco, usted se está metiendo si el bautismo salva. El tema no fue si el bautismo salva, el tema fue cuál es el bautismo correcto, comprobando con la terminología bíblica, histórica y teológica cuál es el bautismo correcto invocado sobre la persona. Y si usted dice, no hay, entonces tendrá que negar la historia y todos los textos en griego que le he leído, señor Rodrigo Biarco. Se lo pido de corazón, no se salga del tema. El tema central, ¿cuál es el bautismo verdadero? No es el tema, ¿cuál es el bautismo salvo? Usted se metió luego del Padre que murió en la cruz. Eso no es el tema a tratar. El tema, ¿cuál es el bautismo? No se salga de la terminología que estamos tratando. Gloria sea al Señor. Hechos capítulo 10, versículo 46 y 48 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso impedir alguno el agua para que no sean bautizados? Bautizar de griego, sumergir, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarles en el nombre, en el Curios Yesou, en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que quedasen por algunos días. En otras palabras, el bautismo debe ser en el nombre de Jesús, porque si no, Pedro había dicho, no, bajo la autoridad, no, también el nombre está de autoridad, no lo niego, pero también de poder para perdonar pecados. El nombre es toda la plenitud del Señor Jesucristo, cabe en el nombre. Porque, ¿sabe por qué, señor Rodrigo Biarco? Se lo digo por qué. Porque toda la iglesia primitiva lo hace en el nombre. Arrepentimiento en su nombre, Lucas 24:47. Congregados en su nombre, Mateo 18:20. Protección en su nombre, Marcos 16:17. Oración en su nombre, Juan 14:14. Salvación en su nombre, Hechos 4:12, Romanos 10:13. Predicar en su nombre, Hechos 4:7, Hechos 17:18. Perdón de pecados en su nombre, Hechos 2:38, Lucas 24:47, Primera de Juan 2:12, Santiago 2:7. Gloria a Dios, hermano. Listo. Qué buena con usted, pero esas son las reglas del debate. Listo. Vamos a ver entonces la exposición
nuestro hermano predicador Francisco Limones. También un excelente argumento. Vamos a ir nuevamente entonces al argumento de nuestro hermano y amigo apologista trinitario, Rodrigo Viarco Gutiérrez. Nuevamente, entonces, tiene un espacio de 15 minutos y puede iniciar en este momento. Amén, gloria sea al Señor. Bien, no me he salido del tema como mi oponente lo está declarando. Él primero debió comprobar con su Biblia lo que él está afirmando, pero no hay un texto bíblico que lo afirme. Ahora simplemente dice Efesios 4:5, un bautismo, ¿sí? ¿Cuál es ese bautismo? Si la Biblia nos muestra el bautismo del Espíritu Santo, aún Jesús dice el bautismo del cual yo soy bautizado, ustedes también lo van a recibir. Jesús fue bautizado en el río Jordán en Mateo capítulo 3, versículo 17, y descendió sobre él el Espíritu Santo y lo ungió. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí mi oponente está realmente, no me comprueba cuál es el bautismo que habla Efesios 4:5, si es el bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo. ¿O será capaz de decir que el bautismo en agua es el mismo que recibió Cornelio antes de ser bautizado en agua? Ahora, ¿dónde dice eso la Escritura? Invocar el nombre sobre la persona. Eso primero debe de haberlo comprobado. No lo ha comprobado todavía. La entrada es por el bautismo, por esto Cristo dice ser la puerta, ¿sí? Nosotros tenemos entrada. Usted dijo que las llaves, Cristo se las dio a Pedro y que es la entrada, no. Nosotros tenemos entrada por Cristo al Padre porque Él es la puerta, ¿sí? No porque sea el bautismo. Ahí usted está errado completamente. El bautizo es un mandamiento de todo creyente que debe realizar, pero no para la salvación como usted lo está queriendo dar a entender. Pedro no bautizó en Hechos 2:38, mandó, es muy diferente y lo dice el texto. Y usted está afirmando, usted está adulterando la escritura, añadiéndole al texto lo que el texto no dice. El nombre de Jesús trae perdón, en esto estoy yo de acuerdo. En el nombre de Jesús, todo aquel que invoca el nombre de Jesús lava sus pecados y son perdonados sus pecados. En esto estoy de acuerdo. Sobre la persona, dice usted que el nombre de Jesús es invocado sobre la persona. Pregunto, ¿dónde hay el texto que lo afirme? Usted primero tiene que confirmar antes de asegurar algo que usted no ha confirmado. ¿Dónde dice que el nombre está en la sangre de Jesús? Deme un texto donde diga eso. Todo unicitario está adulterando la palabra diciendo eso. Es que el nombre está en la sangre de Jesús. ¿Dónde está ese texto? Usted tiene que comprobarlo primeramente. Esas son las reglas de la unicidad, o usted está violando su propia doctrina unicitaria. Si no está escrito, no es verdad. Entonces, si usando esas reglas de la unicidad, si usted no enseña dónde está escrito, entonces prácticamente es falso lo que usted está diciendo, ¿sí? En Juan 10:7 nos dice que Jesús, Él es la puerta, y los que entren por medio de Él, ¿sí? Porque Él es la puerta de las ovejas. Los que creyeron, sí es la fuente bíblica que dice eso. ¿Dónde está el texto? ¿Sí? ¿Dónde está el texto que diga que el nombre que fue invocado sobre de ellos fue en el bautismo? Usted no puede comprobarlo eso con la escritura. ¿Dónde está ese texto? ¿Sí? Los pecados son perdonados por su nombre. Amén, gloria sea al Señor, en eso estoy de acuerdo. No por el bautizo, ¿sí? Los pecados son perdonados por su nombre, ¿sí? No por el bautizo. Ahora, usted podría apelar a 1 de Pedro 3:21, donde dice el bautismo que es hoy para esto nos salva, ¿sí? Pero ese texto nos habla de que salva, ¿sí?, al pueblo judío, porque 8 se salvaron, ¿sí?
cuando la tierra fue purificada. Y la palabra bautizo en el griego, usted ya lo dijo, batizo, significa lavar, purificar, ¿sí? Derramar. Esa es la palabra bautizo. Ahora, usted dice que el bautismo correcto es invocando sobre el bautizado el nombre de Jesús. Pero para eso usted tiene que demostrarlo primero. Vamos a ver la escritura. Voy a compartir pantalla. Espero que usted, amado hermano, me vea. ¿Sí? Vamos aquí a la Septuaginta de Hahnemann. Dice versículo 16, 22, 16. Ahora que tardas, levantándote, bautízate y lávate de tus pecados invocando el nombre de él. Vamos a ver. Primeramente, la unicidad dice que se tiene que invocar el nombre sobre el bautizado. Pero aquí la escritura con el texto apostólico me está diciendo, por ejemplo, aquí tiene cuatro cláusulas. Amén. Levántate, bautízate, lava, invocando, ¿sí? En el griego tiene 4 verbos. De estos 4 verbos está en tiempo verbal auristo, pasado. 2 de ellos están en modo imperativo, es decir, son órdenes y se funcionan en uno. Amén. Gloria sea al Señor. Y aquí vemos, levantándote. Aquí está, bautízate y lava de tus pecados, invocando el nombre de él. ¿Invocando el nombre de quién? De él. Pablo tenía que levantarse, tenía que bautizarse para el lavado de sus pecados, pero tenía que invocar el nombre de él. Este es el texto 22:16. Se lo estoy comprobando, que Pablo, antes de ser bautizado o ser sumergido en el agua, Pablo invocó el nombre de él. Por lo tanto, todo bautismo cristiano verdadero es aquel en el cual el que se bautiza se arrepiente e invoca el nombre de él. ¿De quién? De Jesús sobre su vida. Y juntamente es muerto por medio del bautizo. Es enterrado juntamente con Cristo y resucitado para una vida nueva. Romanos capítulo 3, ya lo había leído en mi primera intervención. Eso usted no puede negarlo ni apelarlo y no puede tampoco refutarlo, puesto que yo estoy demostrando que para ser bautizados primero tienen que invocar el nombre de Jesús, el creyente. Ahora, para que su bautismo sea verdadero, usted me tiene que demostrar primeramente que sea alguien que diga, te bautizo en el nombre de Jesús. Amén. En Hechos 9:16, Pablo invoca el nombre de Jesús y se bautiza. Cuando llega Ananías, le impone las manos, ¿sí? Y enseguida vemos que está en la sinagoga predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Ningún creyente, amén, ningún creyente creía que Jesús era el Padre manifestado en carne. No hay texto que lo afirme. Ningún creyente, todos creían que el nombre de Jesús era el nombre del Hijo de Dios, no era del Padre, ¿sí? Por ejemplo, dice, porque el Mesías fue muerto y resucitado y con esa confesión es salvo. Esta confesión hace el que se arrepiente y cree en Jesús como su Señor, cree que murió. Jesús, el Hijo de Dios, si el Padre lo resucitó de los muertos, y lo confiesa con su boca, no con la de otro. Antes de ser bautizado, tiene que haber una confesión de arrepentimiento y confesar el nombre de Jesús sobre su vida. Usted dijo epicaleo, es invocar sobre o llamar el nombre, ¿sí? Cuando usted está invocando el nombre de Jesús, lo está invocando sobre su vida, ¿sí? Sobre su vida. Por eso dice a que han blasfemado el buen nombre que han invocado sobre ustedes, ¿sí? Sobre ustedes, nosotros. Por ejemplo, yo cuando digo en el nombre de Jesús, me arrepiento,
Señor, yo he creído a tu palabra y creo que tú eres el Hijo de Dios, yo estoy invocando el nombre sobre mi vida. Al menos de que usted me diga que no es así, entonces, pues seguiremos dialogando. Romanos 10:10, esta es una muestra de lo que nos está diciendo aquí Pablo, dice invocando el nombre de él. No dice, Ananías, yo te invoco el nombre de Jesús sobre de ti y yo te bautizo en el nombre de Jesús. No lo dice, la escritura no lo dice. Usted lo está sacando o lo está añadiendo a la escritura. Y hay una cláusula que usted no puede agregar ni añadir, ni pensar más de lo que está escrito, y usted lo está haciendo, adulterando la palabra del Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué? Porque con la boca se va a confesar el nombre de Jesús sobre el creyente. No que venga el pastor y te diga, te bautizo en el nombre de Jesús. Ahora, usted dice que en la historia hay, claro, vamos a citar la Didaché. La Didaché tiene las dos formas de bautismo. La Didaché dice bautizándolo si hay agua o poca agua, rociándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y después bautizándolos en el nombre del Señor. ¿Sí? Trae las dos maneras. Pero en el transcurso de la formación doctrinal, ¿sí? Todos aquellos que hicieron el concilio, que no fue una sola persona, ¿sí? Sino fueron varios, más de 400 personas instruidas en la palabra de Dios, conocedoras de la palabra del Señor, ¿sí? Convinieron en seguir bautizando conforme está escrito en la Didaché del Testimonio de los Apóstoles, conforme a Mateo 28:19. Por eso vemos que la historia marca, ¿sí?, todos los bautismos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted va a citar fuentes, le aclaro de ahorita de una vez que esas fuentes las voy a checar, y si no son verídicas, le voy a sacar un video señalando que esas fuentes no son verídicas, así para que tenga cuidado de sacar esas fuentes. Amén. Gloria sea al Señor. Se confiesa para salvación porque dice la Escritura que todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que confiese el nombre del Señor, no todo aquel que le confiesen el nombre sobre de él. Eso es muy diferente. Confesar uno el nombre con su boca, entienda, con su boca, no que la boca de otro invoque el nombre sobre usted. Eso la Escritura no lo afirma y usted no lo puede comprobar. Usted primero tiene que comprobar lo que usted está diciendo. Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, todo aquel que en él crea no será avergonzado, todo aquel que crea, todo aquel creyente en el Hijo de Dios es bautizado. No hay creyente que no sea bautizado, no hay creyente que no sea bautizado y, o sea, no hay un creyente que no sea bautizado y pueda participar de la cena del Señor. No lo hay. Todos aquellos que participan de la cena del Señor tienen que ser bautizados, tienen que ser creyentes. ¿Cuál es la forma correcta de ser bautizado? Como la forma correcta es la de Pablo, es el único texto que nos afirma, un texto apostólico de la forma en la cual el apóstol fue bautizado, y conforme a esa forma, todos los creyentes tienen que ser bautizados o cambiaría la forma apostólica de bautizar cuando fue enviado Ananías a sanar a Pablo. Yo prácticamente, perdón, es que ando un poco malo de la garganta, pero seguiremos, gloria sea al Señor. En Hechos, versículo 2, 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, a las 12 tribus de Israel, a los judíos no cristianos,
que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor en el griego es curios y su etimología es supremo en autoridad, amo y Dios, dueño. Eso lo hizo el Padre Yahweh a su Hijo amado, lo hizo Dios y dueño y supremo en autoridad. Sí, en el Strong griego 2966. Ahora usted me hace una mención que ¿cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es Yahweh. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim. O al menos que usted diga y afirme que en Deuteronomio 6:4 diga Yahshua o Jesús, entonces podremos decir que el nombre del Padre es Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se dice en nombre de Jesús, se está bautizando en el nombre del Padre, porque en la etimología de Jesús es Yahweh, y Sua es su salvación. O sea, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, ¿sí? Y en el nombre del Espíritu Santo, conforme a Mateo, un solo nombre, porque la etimología de Yahshua es Yahweh. Por eso dice el nombre del Padre, el nombre del Hijo, ¿sí? Cuando usted dice Yahshua, está diciendo etimológicamente Yahweh salva. Así que no venga con cuentos, amigo, a decir que el trinitarismo no conoce el nombre de Dios. Ya. Bueno, listo. Recordando que exactamente el tema específico es cuál es el nombre, cuál es el bautismo correcto de Mateo 28:19 o Hechos 2:38, viendo dos doctrinas. Entonces, vamos en este momento a continuar con la segunda exposición de nuestro hermano Francisco Limones. Entonces, gloria a Dios. ¿Me escucha, hermano, bien? Sí, señor. Entonces Gloria puede iniciar ya en este momento y ya inicia el conteo. Gloria a Dios, gloria sea al Señor. Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48, en la traducción lenguaje actual, dice: habiendo dicho esto, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús, el Mesías. Luego llegó y le rogasen a Pedro que te quedasen por algunos días. El Señor dice, no hay ningún texto bíblico que afirma que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Está negando todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted quiere forzar las Escrituras a su propia conveniencia. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Usted quiere un texto. Toda la Biblia lo menciona. Y le voy a mostrar, señor Rodrigo Biarco, y tiene mucha razón, yo no me gusta mentir, y le voy a mostrar fuentes confiables, verídicas. La revista Time, por ejemplo, Estados Unidos, revista muy popular, donde dice un registro histórico que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, la verdad tiene razón el señor Rodrigo Biarco en ese aspecto. Tiene razón de que hay un solo nombre, que el nombre trae perdón de pecados. ¿Pero dónde? ¿Sobre mi vida o sobre el bautismo? Esa es la pregunta. El agua misma no salva. Lo que salva es el nombre invocado sobre la persona en las aguas del bautismo. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 5, el que no naciere de agua, bautismo, el agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Misma está clara la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, Pedro ordenó. ¿Qué es ordenar? Señor Rodrigo Biarco, ¿qué es ordenar? La diccionario Loroso, edición italiana, dice ordenar es mandar o estar superior a otra persona. Y Pedro era apóstol y tiene autoridad. Mandó a bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de Jesús, el Mesías, o Jesús el Cristo. Gloria sea al Señor. Ahora, a continuación, citaré muchos textos en la palabra del Señor que afirman que el bautismo era en el nombre de Jesús, a pesar que ya lo mencioné. Ahora dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Sabe qué significa nombre en griego? Onoma. Onoma significa autoridad para perdonar pecados también. No solamente la autoridad, sino también puede perdonar pecados. Ahora citaré enciclopedias verídicas que el señor Rodrigo Biarco, no tengo miedo, dice el dicho aquí, el que nada debe, nada teme. Tiene razón, no temo nada, si quiere chéquelo. Enciclopedia de Religión y Ética dice lo siguiente: la fórmula usada en el bautismo fue en el nombre del Señor, u otra frase similar. No hay evidencia del uso del nombre trino. La fórmula más temprana representa en los hechos fue simplemente inmersión en agua en el uso del nombre de Curios o en el nombre del Señor y la imposición de manos. Página 132. Historia de la Iglesia Cristiana.
esto se ve en la fórmula bautismal trinitaria que estaba reemplazando al antiguo bautismo en el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento no se hace mención del bautismo en el nombre de la Trinidad o Trinidad, no se hace nada de mención en eso. Está en el enciclopedia, en la página 133 y está en la 254 y 257. Gloria al Señor. Ahora dice lo siguiente, diccionario de la Biblia por Scripps. La fórmula original de la palabra fueron en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor. El bautismo en la Trinidad fue desarrollada más tarde, página 135. Enciclopedia Bíblica. Es natural concluir que el bautismo administrado en los primeros tiempos era en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre de Jesús. Esta opinión es confirmada por el hecho de que la fórmula confesión bautismal más antigua eran en el nombre de Jesús y no en el triple nombre de la Trinidad. Página 121. Nueva Enciclopedia, conozca su religión. El Nuevo Testamento registra un solo bautismo en el nombre de Jesús, el cual se mantuvo incluso durante los siglos 2 y 3, página 128. Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar, en el libro de los Hechos de los Apóstoles o en las Epístolas de los Apóstoles, no existe evidencia de la fórmula trinitaria, página 129. Diccionario Epstinger de la Biblia, una explicación pudiera ser que la fórmula original de las palabras fue en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver cómo su propio trinitario refuta su propia idea. F.F. Bruce, un erudito trinitario, dice lo siguiente: el bautismo fue administrado en el nombre de Jesús, no solo por su autoridad, sino también probablemente en el sentido de que su onoma, de que su nombre era invocado por la persona siendo bautizada. Dice, compara Hechos 22, 16, Hechos 15, 14 y 17. La importancia que tiene invocar el nombre sobre la persona, creo que ya lo mencioné en la lista, me quedé en el número 7, voy a seguir mencionando. Perdón de pecados en su nombre, Hechos 2, 38, Lucas 24, 47. Alabanza y adoración en su nombre, Efesios 5, 19. Santidad en su nombre, Hechos 3, 6, 16. Echar fuera demonios en su nombre, Marcos 16, 17. Vida eterna en su nombre, Juan 20, 31. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de él, Colosenses 3, 17. Nos damos cuenta, hermanos, que la iglesia primitiva en la misma historia de las enciclopedias, si quiere puede revisarlo, yo no estoy mintiendo, si quiere puede revisarlo, teniendo la misma historia, refuta la idea que el bautismo era yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El señor Rodrigo Biarco dice que cuando lo bautizaron, su pastor o su ministro, su apóstol, no sé, dice, él mismo dijo, está grabado en el video, tomó un texto bíblico, Mateo 28, 19, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no está mencionando el nombre, está mencionando los títulos de Dios, porque Padre en el nombre, Hijo en el nombre, Espíritu Santo tampoco es nombre, o a menos que me lo compruebe en un diccionario secular o en la Biblia. Gloria al Señor. Por lo tanto, toda la iglesia era invocando el nombre sobre la persona siendo bautizada. Gloria al Señor. ¿Dónde dice eso? Vamos a comprobar algo muy hermoso, ¿verdad? Que a mí me pareció tremendamente grande. La revista Time, de 5 de diciembre de 1995. Este es un dato histórico que puede hacerlo, amado amigo y hermano, data del año 100 de la época apostólica. Revista Time de Estados Unidos, del 5 de diciembre de 1995, dice: el diácono alzó su mano y Publio Decius entró por la puerta del baptisterio. Parado en el baptisterio, con el agua hasta la cintura, estaba Marcos Vasca, el vendedor de madera. Él tenía una sonrisa mientras Publius llegó a su lado en el baptisterio. ¿Creíste?, le dijo, y le preguntó. Creo, respondió Publius. Yo creo que mi salvación viene de Jesús el Mesías o Jesús el Cristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él ha muerto para con él el pecado tener vida eterna. Entonces él sintió los abrazos que lo sostenía mientras él se dejó caer hacia atrás en el baptisterio y oyó la voz de Marcos que decía: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, mientras que el agua fría se cerraba. Revista Time, 5 de diciembre de 1955, dato histórico del año 100.
Gloria sea al Señor Jesucristo. Pues podamos comprobar que el bautismo en el nombre de Jesucristo, por la historia, por la Biblia, por todas las revistas seculares que hay en el mundo. Y yo comprendo, y tal vez el señor Rodrigo Biarco, citaste como 100, una exageración. Citaste muchas enciclopedias, pero no me comprobaste. Bueno, usted no quiere obedecer el mandamiento del Señor. No es mi culpa, yo le puedo comprobar 5.000 enciclopedias, pero si no abre su corazón para conocer la verdad, usted va a estar errado toda su vida, señor Rodrigo Biarco. Y empieza a meter, el señor Rodrigo Biarco, la verdad, se ha desviado un poco del tema. Le quiero que se centre bien en el tema. El tema no fue si el Padre se manifestó en carne, esto no es el tema. El tema es cuál es el nombre que se debe invocar sobre el bautizado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahora, vamos a comprobar esto. La gloria sea al Señor. Bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ni una sola persona. Gloria sea al Señor. Bautizo en el nombre de Jesucristo. 3.000 judíos, Hechos 2:41. Samaritanos, Hechos 8:12. El etíope, Hechos 8:38. Gentiles, Hechos 10:48. Hechos 15:14. Hechos 16:15. El carcelero de Filipos, Hechos 16:31 al 33. Crispo, Hechos 18:8. Discípulos de Juan, Hechos 19:1 y 6. Bautismo de Saulo o de Pablo, Hechos 22:12 al 16. Y por último, Colosenses 2:27. Voy a leer un dato histórico muy importante. Gloria sea al Señor Jesucristo. Dice así: el bautismo cristiano fue administrado en el nombre de Jesucristo. El uso de la fórmula trinitaria de cualquier tipo no surgió en la historia temprana de la iglesia. El bautismo siempre se sostuvo en el nombre del Señor, hasta el momento de Justino Martínez, cuando usó la fórmula trinitaria. Encyclopedia of Religion, volumen 2, página 377. Comenta Hechos 2:38. La iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el segundo siglo. Enciclopedia de Religión de Chapman, página 53. No hay evidencia en la historia de la iglesia temprana para el uso del nombre trino. Enciclopedia de Religión y Ética, página 384, Robin Gardner. Un bautista particular en 1645 que admite que el bautismo está en el nombre de Jesucristo o fue administrado en el nombre de Jesucristo. Primero, que el arrepentimiento y la remisión de los pecados se predicasen y se hace en el nombre y por medio del nombre de Jesucristo. En segundo lugar, que el Señor Jesús en el bautismo confirma y testifica a los creyentes una cierta medida el perdón de sus pecados en su nombre. Y por tanto, las órdenes que se bautice es en el nombre de Jesucristo. Enciclopedia Oceano, página 2333, se sumaba ahora su testimonio personal, decidido que muchos adoptaron entrar a la nueva religión o la comunidad religiosa mediante la confesión de creer en Jesús y a través del rito del bautismo en su nombre. Ahora, ¿cuál es ese nombre, señor Rodrigo Biarco? Tendría que refutar la propia historia y tenía que refutar todas las enciclopedias que acabo de mencionar. Y tenía que refutar a su propio erudito trinitario, F.F. Bruce, que dice que el bautismo fue administrado en el nombre del Señor Jesucristo. No sé mi tiempo, amado hermano, no sé cómo va. Bueno, en el momento lleva, la verdad. Perdón, hermano, no lo escuché. Gloria a Dios. Hermano Ramírez, no lo escuché. A ver, dígame, ¿cuánto tiempo tengo o me queda? Gloria a Dios. Hermano, gloria al Señor. ¿Me escucha? ¿Me oye? Sí, hermano, amén, amén. Adelante. ¿Cuánto tiempo me queda o ya terminó? No, ya le faltan 4 minutos. Ok, hermano, gracias. Ahora, por lo tanto, podemos decir que la propia historia refuta la doctrina de la Trinidad concerniente al bautismo. Él me citaba, ¿dónde dice que en el nombre se aplica la sangre? Yo le pregunto, señor Rodrigo Biarco, no sé la verdad de qué o cómo saca esa conclusión. Por ejemplo, vamos a citar algo hermoso que cité al principio. Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Pablo estaba diciendo, bueno, ustedes tienen perdón de pecados por su sangre. Ahí dice textualmente. Pero en 1 Juan 2:12 dice que los pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, ¿qué nos perdonó? ¿La sangre o el nombre? Ah, pero ¿sabe dónde está la eficacia de esa sangre? En el nombre de Jesucristo, en las aguas del bautismo. Por eso dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Realmente, esta es una práctica muy larga, de verdad, podríamos exponer horas hablando del bautismo, pero quiero dejar este mensaje realmente. El bautismo siempre y nunca, nunca, nunca cambiará. El bautismo es en el nombre de Jesús. Y el Señor me dijo, en Avivamiento de la calle Azusa de 1906, ahí se forma el bautismo en el nombre de Jesús y predicar la salvación. No, mi amigo señor Rodrigo Biarco, está muy equivocado, porque si usted dice eso, usted tendría que negar toda la historia que le acabo de mostrar con las enciclopedias que usted puede verificar. Si dice que soy un mentiroso, usted puede verificar, o si no, tendría que negar la propia revista Time, una revista muy famosa en Estados Unidos, de 1955, del 5 de diciembre de 1955, donde le acabo de leer, que dice, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y este archivo histórico lo pueden encontrar en la revista Time del 5 de diciembre de 1955, gracias al Señor, que data del año 100. Por lo tanto, eso queda refutada totalmente su doctrina de que el bautismo no es en el nombre de Jesús. Y tal vez usted piensa, los predicadores del avivamiento de la calle Azusa. No, señor Rodrigo, el bautismo en el nombre de Jesús no empezó ahí. Empezó en la época de los apóstoles, en el año 33, con el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Gloria hacia el Señor de la gloria. Ahora, tocante al tema, dice, el bautismo es conocerte a Cristo. Gloria a bueno. Ok, vamos a comprobar si es verdad lo que dice la Biblia. O si es verdad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Y dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que en él creyesen en aquel que vendría, este Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Y dice, no. ¿Quién te bautizó? Juan. No nos metamos con Juan porque Juan fue el más profeta, así que no nos metamos con él. No dice así, no. Y dice, y los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Pero si estaban bautizados, ¿por qué se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús? Claro, porque el bautismo en el nombre de Jesús trae salvación a mi vida, señor Rodrigo Biarco. Y no solo el bautismo, es creer, arrepentirse y creer en Jesucristo y ser bautizado en su nombre para recibir perdón de mis pecados. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bueno, entonces, he tenido un poco de inconveniente por la señal del Wi-Fi. Estoy usando los datos del celular, espero que me alcancen para poder terminar el debate. Ahora seguimos con la sección entonces de preguntas y respuestas. Pues vamos a esperar entonces que el apologista, primera pregunta, y luego le damos palabra para que la responda nuestro hermano Francisco. Vale, entonces, Rodrigo, de su primer punto a los temas que se han hablado, solamente recuerde que son 3 preguntas, entonces vamos a dar las preguntas, por decirlo así, la pregunta que sea que usted crea conveniente, real, para que la otra persona conteste. Recuerden, la pregunta y la respuesta va a ser una respuesta concisa, no va a tener tanta vuelta, sino va a ser una respuesta muy limitada. Bueno, tiene una extensión de 2 minutos, pero pues no creo que demore tanto en responder una pregunta, pero la limitación es de 2 minutos. Entonces, Rodrigo, puede pregunta. Bien, ok. En la Biblia, la Septuaginta de Hahnemann, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 16, dice, y ahora qué tardas, levantándote, bautízate y lávate tus pecados invocando el nombre de él. Primera pregunta que le hago. Pablo, antes de bautizarse, él mismo con su propia boca invocó el nombre de Jesús y después fue bautizado,
según el texto bíblico, ¿sí o no? Sí, él primeramente también invocó el nombre de Jesús, pero también concernientemente fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Bueno, disculpe, ¿tiene algo más para decir o no? No, no, ya solo eso. Bueno, listo, entonces puede continuar con su segunda pregunta. Bien. Mi segunda pregunta. Vamos a ver. Segunda pregunta. Todos los bautizados del año 400 hasta el año 1900, si no son bautizados en el nombre de Jesús, como la doctrina unicitaria dice, entonces no son salvos. No, porque primeramente también hay que creer, arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. La persona tiene que nacer de nuevo en las aguas del bautismo, tiene que renovar su mente a la mente de Cristo al momento de que la persona es bautizada. Por eso el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar, y no puedes que no puede, textualmente, no puede entrar en el reino de los cielos. Marcos 16, 16, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: el que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, porque el que no cree será condenado. Y esa es mi respuesta. Ok, bien. Bueno, Mi tercera y última seguimos entonces pregunta. con la tercera pregunta. Si del año 400 al año 1900 no hubo nadie que fuera salvo, entonces, ¿cómo inicia la salvación nuevamente? Inicia con la revelación del nombre en 1914, que se empezó a bautizar en el nombre de Jesús, siendo que desde el año 400 a 1990 Señor no hubo Rodrigo, nadie salvo. señor Rodrigo, discúlpeme, no lo oí bien, si fue un poco la señal del internet, por favor, discúlpeme, repítame la pregunta, por favor, se me fue el internet. Bien, ok. Si del año 400 hasta el año 1900 no hubo salvos, o sea, nadie fue salvo, entonces la salvación inicia en 1914, donde una supuesta revelación afirma y empieza a bautizar en el nombre de Jesús. Inicia después de más de 1000 años, inicia la salvación en 1914. No, la salvación empieza cuando Cristo vino, Dios se manifestó en carne y vino y me salvó en la cruz. Cuando murió el Señor a la cruz, dice, consumado es. Ahí tenemos nosotros, perdón, tengo 2 minutos de contestar. Tengo 2 minutos. Déjeme aclarar, estamos sobre el bautismo, no de la muerte. Claro, pero tengo 2 minutos para contestar. Permítame. Espérame, esta pregunta es conforme al bautismo, porque para la unicidad, el bautismo es de salvación. Si de 400 a 1900 años no hubo salvos por medio del bautizo, entonces dígame si la salvación por medio del bautizo empezó en 1914, cuando se empezó a bautizar con la supuesta revelación en el nombre de Jesús. Es todo lo que quiero que me diga. El bautismo no empezó en el avivamiento de la calle Azusa en 1906 con el Señor que empezó a predicar el bautismo en el nombre de Jesús. Empezó en la época apostólica y tenemos datos contundentes concernientes a que bautizaban los apóstoles en el nombre de Jesús. Creo como que cité mucho. Déjeme contestar, por favor. Pero déjeme contestar. Como cité muchas enciclopedias. No me estás entendiendo la pregunta. Bueno, creo es que yo no estoy diciendo. Sí, dime. Sí, adelante, dime. Usted lo que está hablando de una manera histórica, ¿cierto? Es que le estoy preguntando si del año 400 al año 1900 no hubo salvación por medio del bautizo. Fíjese bien la pregunta. Entonces, la salvación por medio del bautizo comenzó después de estos 1000 años que no hubo salvación
o no hubo bautizados en el nombre de Jesús hasta 1914, que inició nuevamente el bautismo en el nombre de Jesús, inició nuevamente la salvación con esa revelación del bautismo en el nombre de Jesús. Es todo lo que yo estoy, no sé si me entienda. O sea, yo no le estoy diciendo ya le entendí, dónde ya déjeme, después de 1000 años, ajá, ¿dónde vuelve a iniciar? Sí, ya me sí. deja contestar. Ok, Sí, dale, adelante, pues. simplemente Okay. entienda la pregunta. El bautismo para salvación empezó en la iglesia primitiva, pero realmente empezó en la iglesia primitiva, lo acepto, pero la iglesia apostólica resurgió, no apareció, resurgió en el avivamiento de la calle, eso es donde Dios derramó el Espíritu Santo para ser revelado el nombre, sobre todo el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y ahí empieza nuevamente la sana doctrina que se empezó a predicar. Gloria sea al Señor. Esa es mi respuesta, señor Rodrigo. Ok, listo. Entonces, creo que ahí entró fue como de historia, sí, lo que es la parte del año 400 al año 1900. Bueno, exactamente en inicio en el año 1914. Eh, Eso ya trata un poco como de historia, sí. Este es un tema que suena muy interesante y creo que eso sería bueno verlo en otra ocasión. Entonces vamos a ver la siguiente sección, entonces las preguntas de nuestro hermano Elías y las respuestas del apologista Rodrigo. Entonces puede iniciar, hermano Elías. Ok, gracias, hermano Ramírez. La primera pregunta, señor Rodrigo, es esto. ¿Por qué no hay ningún candidato en la Biblia que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Repito mi pregunta. ¿Por qué no hay ningún candidato en la Biblia que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Mateo 28:19 aparece en los interlineales más antiguos de los textos, ¿sí? Por ejemplo, aparece en el Alejandrino, en el Siniático y en el Códice Vaticano. Las personas antitrinitarias quieren negar este texto de Mateo 28:19. Ahora usted dice que por qué no aparece desde un bautizo invocando los nombres, ¿sí? O sea, o el nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Primero, dentro de las exposiciones, usted debió de haber probado si había una fórmula bautismal. No hay una fórmula. Mateo es un mandato, ¿sí? Y nosotros sabemos que el mandato está, por ejemplo, como Pablo en el 22:16 de Hechos, él invocó el nombre de Jesús, ¿sí? Porque el nombre de Jesús implica el nombre del Padre, implica el nombre del Hijo, amén, por medio del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que no hay nadie que diga Señor a Jesucristo si no es por medio del Espíritu Santo. Si Pablo invocó el nombre del Señor, fue por medio del Espíritu Santo. O sea, no hay una fórmula que diga yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo hubiera, este debate no hubiera tenido sentido. O si hubiera una forma de que diga yo te bautizo en el nombre de Jesús, este debate no tendría sentido. Sí, por eso son estos debates, porque no lo hay. ¿Y esa es su respuesta? Entonces, ¿Esa es su respuesta? Ok, muchas gracias, señor Rodrigo. Voy con la segunda pregunta. Si el bautismo no era invocando el nombre de Jesús, entonces, ¿en qué otro nombre eran bautizados los discípulos? Y si usted me dice que no existe nombre, tendría que negar la historia y las enciclopedias que acabamos de citar y el propio erudito trinitario F.F. Bruce. Ok. Primero, le voy a responder. Hechos de los Apóstoles 22:16. Antes de ser bautizado, uno tiene que invocar el nombre de él. Por eso dice Ananías, le dice a Pablo, y ahora que tardas, levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre de él. Todo creyente, antes de invocar
Antes de ser bautizado debe de invocar el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y lavar sus pecados en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, todo aquel que invocara con su boca el nombre del Señor será salvo. Por eso uno debe de invocar el nombre de Jesús antes de ser bautizado. Ahora usted está diciendo que el erudito, ¿sí? Pero usted dice el erudito dice sobre la persona, ¿sí? ¿Dónde está ese texto que diga que tenga que ser bautizado el nombre sobre la persona? Ahora el erudito dice que era invocado el nombre por el bautizado, el que se iba a bautizar. No dice que por el pastor que era invocado el nombre, no. Si, por ejemplo, Pablo invoca el nombre de Jesús, ¿qué sentido tenía de que Ananías le invocara nuevamente el nombre sobre de él? Es ilógico. Este texto es el más claro y que nos dice cómo un apóstol fue bautizado. Tendrá usted que negarlo, usted no tocó este texto para nada. Es invocando, el creyente invoca el nombre de Jesús sobre su vida. Amén. ¿Esa es su respuesta? Señor Rodrigo, ¿esa es su respuesta? Ok. Mi tercera y última pregunta. Dice, en Colosenses capítulo 3, si no me equivoco, versículo 17, dice que todas las cosas las hagamos en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús. ¿Esto incluye o implica también el bautismo? Claro, claro. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 3 dice que somos bautizados juntamente con Cristo. ¿Y cómo vamos a ser bautizados juntamente con Cristo? Sumergiéndonos en el agua. Por eso somos bautizados en Cristo. Todo se hace en el nombre de Jesús. Se predica en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Se bautiza en el nombre de Jesús. Nosotros somos bautizados en Cristo en su muerte. O al menos que usted me aclare en este momento de que me refute, me aclare que nosotros no somos bautizados en el nombre de Jesús cuando somos sumergidos, ¿sí? en una simbología de su muerte y de su resurrección. Somos juntamente bautizados con Cristo, somos crucificados con Cristo y somos resucitados con Cristo. Por eso somos. Entonces, señor Rodrigo, entonces usted está afirmando que al momento de la persona... Tres preguntas ya terminaron. No, va con mi pregunta. Entonces usted está afirmando, señor Rodrigo, que al momento que la persona es bautizada, tiene que invocar el nombre. Sí, me hubiera hecho las dos preguntas juntas, pero eso es... Ok, quedamos ahí ya. Disculpe, quedamos ahí, pues. Ya, hermano Ramírez. Discúlpeme, señor Rodrigo. Siga, hermano. Sí, tiene todavía entonces un minuto, Rodríguez, que disculpe con usted. Rodrigo, tiene un minuto para seguir entonces con la respuesta. ¿Esa es su respuesta, señor Rodrigo? ¿Esa es su respuesta final? Cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, y Hechos, capítulo 2, que dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, no dice todo aquel que le invoca en el nombre de Jesús sobre su vida será salvo, no. La invocación es personal, la salvación es personal. Usted no puede pronunciar el nombre de Jesús por alguien, no lo puede hacer, porque ese alguien tiene que arrepentirse y tiene que invocar el nombre de Jesús sobre su vida. Por eso Pablo nos da ese testimonio apostólico. Antes de ser bautizado, él invoca el nombre de Jesús sobre su vida. Usted primero tuvo que haber demostrado un texto bíblico, y si hubiera terminado este debate, donde diga un apóstol o un pastor o un presbítero, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Están los mandatos y fueron mandados a bautizar en el nombre de Jesús o fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? Okay. Yo fui bautizado
Como le digo, yo fui bautizado en el nombre de Jesús porque fue bautizado en su muerte y en su resurrección, conforme Listo, está escrito en Romanos capítulo. Tiempo, señor listo. Rodrigo. Ok. Bueno, vamos a hacer la finalización entonces eh, de los 5 minutos de refutación. Bueno, según concerniente a lo de las preguntas, creo que hubieron de pronto, no sé, de pronto algunos malos entendidos, de pronto de historia bíblica con respecto a lo de las preguntas. Me gustaría que pudieran ustedes recordar las preguntas y me gustaría que para mostrar a las personas que están viendo y que se van a conectar luego, para que puedan tener una aclaración de, de las preguntas, para usted poder explicar bien ya la finalización de este tema, que es la finalización, lo que se llama la refutación, ¿sí? Pero ya es decisión de ustedes cómo lo quieran hacer, pero sí sería bueno si ustedes de pronto tuvieran en cuenta Señor, ya un poquito más. hermano Ramírez, el minuto de refutación son 5 minutos, hermano, para que no se vaya a olvidar, y también el señor Rodrigo Biarco, son 5 minutos de refutación de cada exponente y posteriormente la despedida. Gloria al Señor. Sí, señor. Entonces, esas serían como las recomendaciones. Ya ustedes decidirán de qué quieren hablar entonces en los 5 minutos de finalización. Entonces, pues ahí los dejo entonces para que usted continúe, el apologista Rodrigo, entonces puede continuar con sus 5 minutos de refutación. Amén. Bien, Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Qué necesidad hay si el creyente invoca el nombre de Jesús para ser salvo? ¿Qué necesidad hay de que el pastor le vuelva a invocar el nombre sobre de él? Eso la escritura no lo afirma. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Estamos hablando de que cuando escuchan el evangelio, la muerte, la resurrección de Jesucristo, ellos creen e invocan el nombre de Jesús y por obediencia se bautizan. Bien, evidencia patrística. Además de esto, el hecho de los escritores cristianos primitivos más antiguos y muy anteriores a Eusebio también citaron Mateo 28:19 y lo hicieron utilizando la fórmula trinitaria. Podríamos mencionar entre ellos, por ejemplo, la Didache, años 65 a 80 después de Cristo. Acerca del bautismo, ese es el documento más antiguo que registra se puede decir, algo apostólico. Acerca del bautismo, bautizar de esta manera, dichas con anterioridad, todas estas cosas, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayunen al bautizarse, al bautizante y al bautizando. Y algunos otros que puedan, al bautizando, empero lo mandarás a ayunar 1 o 2 días antes. San Justino Mártir, año 100 al 168 después de Cristo. Luego los conducimos a sitio donde hay agua y por el mismo modo de regeneración que con nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos, pues entonces toman el agua, el baño en el nombre de Dios, Padre y soberano del universo y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Y es así que Cristo dijo, si no volvieres a nacer, no entraréis en el reino de los cielos. Este es el texto también que agarró mi oponente de Juan capítulo 3. San Ireneo de León, año 130 al 202 después de Cristo. En su tratado contra las herejías escribió, y asimismo, al dar a sus discípulos el poder de regresar para Dios, les decía, id y enseñad a todas las gentes y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, y en su epidefis o explicación de la doctrina apostólica escribió, nuestro nuevo nacimiento, el bautismo, se hace con esos 3 artículos que nos conceden la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre, por medio de su Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea
al Señor. Está Tertuliano, hay varios, pero creo que conoces tres. Vemos también que en la historia hay hombres antes del año 400 que bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria sea al Señor. Romanos 10:11, por la escritura, todo aquel que en él creyera no se vea avergonzado. Amén. Todo el que crea en el nombre de Jesús y invoca el nombre sobre su vida es salvo. Amén. Gloria sea al Señor, y por obediencia usted tiene que ser bautizado. No negamos el bautismo. Lo que se está dialogando es que no hay una forma o un modo bautismal que se pueda decir es que o comprobar, yo te bautizo en el nombre de Jesús. No lo hay. Todo creyente tiene que invocar el nombre de Jesús sobre su vida y después ser bautizado, como está escrito en Mateo 22, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16. ¿Sí? Y como está el mandato de Mateo 28, 19, ir en el 28 dice, primero que todo poder y autoridad se le ha dado a quien, al Señor Jesucristo. Y Él manda bautizarlos, amén, gloria sea al Señor. Y el que ahorita es escogido o pastor y lee ese texto bíblico y sumerge al creyente leyendo la palabra del Señor. El unicitario solo da palabras, pero no lee la escritura. Nosotros tenemos un texto que es Mateo 28, 19, en el cual los Creo antitrinitarios que ya quieren negarla. Amén, gloria no sea sé. al Señor, bendiciones. Sí, qué pena. Bueno, vamos a seguir entonces a oír la siguiente sección de nuestro hermano Francisco. Me disculparán que los corte así, pero el tiempo es limitado. Bueno, entonces vamos a ver entonces la finalización, la refutación de nuestro hermano Francisco. Puede continuar. Ok, gloria sea al Señor de la gloria. La revista Time, del 5 de diciembre de 1955, un dato histórico del año 100, dice: el diácono alzó su mano y Publio Decius entró por la puerta del baptisterio. Parando en el baptisterio con el agua hasta la cintura estaba Marco Vasca, el vendedor de madera. Él tenía una sonrisa mientras Publio llegó a su lado en el baptisterio. ¿Creíste?, le preguntó. Y contestó, respondió a Publio: yo creo que a mi salvación mire de Jesús el Mesías, o Jesús el Cristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con él ha muerto con el pecado para tener vida eterna. Entonces él sintió los brazos que la sostenían mientras él se dejaba caer hacia atrás en el baptisterio, y le oyó la voz de Marcos que decía: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, mientras el agua fría se cerró sobre él. El señor Rodrigo Biarco hace una falacia, no hay una fórmula bautismal, entonces contradeciría la afirmación de Pablo. ¿Sabe por qué contradeciría la afirmación de Pablo? Y esto se lo voy a comprobar. ¿Por qué contradeciría la afirmación del apóstol Pablo? Y hasta la propia historia refuta su posición de usted al decir que no había una fórmula bautismal. Entonces, si no hay una fórmula bautismal, entonces tampoco la fórmula trinitaria está bien, porque usted dice: yo me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, entonces no sirve su bautismo también, porque dice que no hay fórmula bautismal, entonces refuta a usted. Ahora, Pablo decía en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11, 15, ¿quién ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloy, que hay entre vosotros contiendas? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y dice: ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ¿en qué nombre han bautizado?, le pregunto. Señor Rodrigo Biarco, Pablo, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino solo a Cristo, para que ninguno diga: fuiste bautizados en mi nombre. Tal vez algunos argumentan no era invocando el nombre de Jesús sobre la persona, pero a la luz de la Biblia, claro que era invocando el nombre de Jesús sobre la persona. Y voy a recalcar los textos que acabo de mencionar. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, y el nombre trae perdón de pecados en las aguas del bautismo. Santiago 2:7, no blasfemen, niños, del buen nombre que fue invocado, el onoma que fue invocado sobre vosotros.
Gloria sea al Señor de la gloria. Gloria a Dios. Por lo tanto, la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesucristo. Hay datos históricos, datos bíblicos, donde dice que el bautismo era en el nombre de Jesús. El señor Rodrigo Barco quiere fortalecer a la fuerza que diga, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ya le mostré un dato histórico del año 100. Y usted me dijo, voy a revisar si soy un mentiroso. Dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Así que lo puede revisar completamente. Revista Times, del 5 de diciembre de 1955, dato del año 100. Por lo tanto, el bautismo era en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesucristo. En el griego original, Hechos 2:38, Petro de prosmeto, nosoate, cabati, seto, humon, y en tu onoma, en el nombre de Jesucristo, eisa fesionton amartion homun, literalmente en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, si no contradeciría la misma palabra del Señor Jesucristo. Mis preguntas que le hice el señor Rodrigo Biarco es, la primera, no hay ningún candidato en la Biblia que haya sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice que no, está grabado, dice que no. Yo le pregunté, si el bautismo no era invocando el nombre de Jesús, entonces, ¿en qué nombre eran bautizados los apóstoles? Él dice que no hay fórmula bautismal. La historia lo refuta y la Biblia lo refuta usted. Y la última pregunta, en Colosenses 3:17 dice que todas las cosas las hagamos en el nombre de Jesús. ¿Esto implica el bautismo? No me puedo contestar también. Ahora la pregunta que yo le hago, señor Rodrigo Biarco, solo para finalizar mi refutación de usted, gloria sea al Señor, es, entonces, ¿en qué nombre bautizaban los apóstoles? La pregunta, ¿en qué nombre? No había nombre, entonces la historia misma la refuta usted y la Biblia refuta usted su idea también. Gloria sea al Señor Jesucristo. Ya comprobé con la historia, comprobé con la Biblia que el bautismo era en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, dice la Escritura. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y con este termino mi refutación, hermano Ramírez. Gloria sea al Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hermano, adelante, Bueno, hermano. Sí, señor, listo. Entonces ya, gracias a Dios, pues se finalizó. Fue un excelente tema, un excelente debate. Esperamos que, si Dios nos permite, de pronto en una siguiente ocasión podamos ampliar un poquito más sobre el tema, si los dos están de acuerdo. Eso ya es decisión de ustedes. Entonces, en este momento, entonces vamos a dar finalización. Van a dar su saludo de despedida. Y bueno, les voy a dar 2 minutos para que se despidan y ya para finalizar. Entonces, puede continuar el apologista Rodrigo. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, mi nombre es Rodrigo Biarco Gutiérrez. Los invito a mi canal, Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, que se suscriban a ese canal. Es un canal que se refuta la doctrina de la unicidad, que es una doctrina que atenta contra la naturaleza del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y respondiendo a la pregunta de mi oponente, pero él primero tiene que demostrar con un texto bíblico que los apóstoles invocaban el nombre de Jesús sobre un bautizado, y no lo hay. Y sabemos por la Escritura que todo se tiene que hacer en el nombre de Jesús, ¿sí? Nosotros predicamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque invocamos el nombre de Jesús sobre nuestras vidas antes y nos arrepentimos. No hay ningún registro en la Biblia que diga yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y pues bien, amados hermanos, van a escuchar este debate, primeramente el Señor, en el canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Esto puede iniciar entonces, hermano, su despedida. Okay. Primeramente, doy gracias a mi Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, por permitirme compartir la palabra del Señor con mi amigo Rodrigo Biarco Gutiérrez. Es un placer, señor Rodrigo Biarco Gutiérrez, que quede claro, yo invité al señor Rodrigo al debate. Fue muy humilde, muy caballeroso al aceptarlo. Es muy amable, señor Rodrigo Biarco. Le doy anticipación gracias, muchas gracias, bendiciones en el nombre del Señor, por permitirme compartir esta palabra sobre el bautismo. ¿Qué bautismo es correcto? ¿En el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Muchas gracias, señor Rodrigo Biarco. Doy gracias a la audiencia que siguió completamente este debate. Suscríbanse a mi canal, Apostólicos por el Mundo, donde se predica la doctrina apostólica fundamentada en la palabra del Señor Jesucristo.
Gloria sea al Señor. Mi nombre es Francisco Limones, soy siervo del Señor Jesucristo, soy predicador, autor de un libro de la unicidad de Dios que lleva por título Comprendiendo la sana doctrina, tomo 1. Gloria sea al Señor Jesucristo. Doy gracias a mi hermano Ramírez por moderar y hermano Rodrigo Viarco. Muy buenas tardes, pasen todos. Gloria sea al Señor. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga a todos. Igualmente me hace un gusto haber estado con ustedes y que el Señor Jesús les bendiga inmensamente. Cualquier decisión hermano, permíteme, por favor, discúlpeme. Se me pasó esto. Señores trinitarios, amigos unicitarios, si alguno piensa comentar en este video, por favor, demostremos la ética y el valor de un ser humano, porque muchos unicitarios y muchos trinitarios empiezan a nombrear: tú eres burro, tú eres bestia, tú eres Abelio, tú eres hijo del diablo, tú eres hereje, tú eres demonio. Evitémonos de eso, porque Jesús no nos envió a pelear, a contender por la fe, pero no es igual contender que pelear. Así que el que quiera refutar una parte de los dos expositores de la unicidad de Trinidad, que sea en el vínculo del respeto. No se ofendan, tampoco terminen peleando, porque uno tiene el Espíritu de Dios, el amor de Cristo en sus corazones. Igual manera le pido al señor Rodrigo Viarco que si publique el video en su canal de YouTube, que pida por favor que sea con respeto hacia mi persona. Igual manera yo voy a publicar acá que sea con respeto a la persona del señor Rodrigo Viarco, de que no haya apodos, ni herejes, ni sabelios de parte de los dos expositores, que sean el vínculo del respeto y demostremos la ética moral de Jesucristo. Ya, hermano, solo eso quería decir. Gloria a Dios. Sí, es verdad lo que dice, es bueno tener en cuenta eso, aunque realmente quien haga eso es porque le falta ética moral y le falta ética cristiana. Sí, en caso de que, como decía, por el interno lleguen a tener de pronto algún momento nuevamente a ser excelente, ya tendremos entonces nuevamente para continuar. Algunos temas que de pronto quedaron como ya los podría reformular después de que me hagan nuevamente la invitación. Entonces, que el todos. Gracias al Señor. Gracias, hermano. Padre del Señor.